con la clase del día de hoy. En la clase anterior nosotros habíamos abordado lo que era la mancomunidad solidaria. Habíamos visto efectos y habíamos visto una serie de situaciones bien particulares que tienen que ver con esta figura. El día de hoy, compañeros, vamos a continuar con lo que es la mancomunidad solidaria, la segunda parte ya para finalizarla. Entonces, vamos a compartir la pantalla. ¿La pueden visualizar, compañeros? La presentación. Sí, yo. Muy bien. Entonces, fíjense, compañeros, que ya en la anterior clase habíamos comentado sobre los tipos de mancomunidad solidaria que existe, que también se aplica a la mancomunidad simple, donde estaba la mancomunidad solidaria activa, la mancomunidad solidaria pasiva y la mancomunidad solidaria mixta, ¿verdad? Activa es cuando hay pluralidad de acreedores y un deudor. Pasiva es cuando hay pluralidad de deudores y un solo acreedor. Y mixta es cuando está equiparado. Hay varios acreedores y varios deudores. La mancomunidad solidaria que más se presenta a nivel práctico es precisamente la mancomunidad solidaria pasiva, porque generalmente hay muchos deudores y un solo acreedor. Entonces, esta es la que más se presenta. La mancomunidad solidaria activa, donde hay varios acreedores, esa es un poquito más extraña, ¿verdad? Realmente no se da con tanta frecuencia. Ahora vamos a abordar cuáles son los criterios que la ley impone para que pueda existir solidaridad. Recordemos que la solidaridad es el vínculo que existe entre la variedad de sujetos que coinciden en una obligación. Porque puede haber mancomunidad, pero no pueden ser solidarios. Entonces, vamos a ver cuáles son los criterios que la ley sigue para poder imponer la solidaridad. Primero, es que entre todos los deudores, ¿verdad? Los sujetos pasivos, existe una comunidad de intereses. Haya intereses en común para todos. Veamos el artículo 1972, por favor, de nuestro Código Civil. Dice el artículo 1972. Cuando en el contrato de comodato sean varios los comodatarios, todos ellos responderán solidariamente. El contrato de comodato es un contrato de garantía. Entonces, muy similar al mutuo, que es el préstamo normal, ¿verdad? Dentro de ese tipo de contratos están los contratos de uso y los contratos de consumo. El mutuo o préstamo es un contrato de consumo, es decir, le dan a uno el dinero, pues uno lo consume. En cambio, en el comodato no, en el comodato el bien se utiliza, se usa. Este tipo de contratos en un momento dado se utilizó mucho, todavía se sigue utilizando, pero ya no con tanta frecuencia, en la telefonía celular, que a uno le daban un teléfono y uno tenía el derecho de usarlo por pagar cierta cantidad, ¿verdad? Cierta renta a la telefonía. Y después existía la posibilidad de que uno se pudiera quedar con él, pero básicamente era que uno tenía que usarlo. Entonces, en este tipo de contratos, si hay varios comodatarios, es decir, varias personas que son las que tienen que pagar, son el equivalente a los deudores, pues según la ley responden solidariamente, es decir, están vinculados. Esa es una de las particularidades, responde precisamente al primer criterio, ¿verdad? Tiene que haber una comunidad de intereses. Veamos ahora el artículo 1716, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil.
Dice el artículo 1716, si dos o más personas han nombrado un mandatario para un negocio en común, quedan obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato. Si una persona otorga un mandato, es decir, para que alguien actúe en representación, entonces lo que va a suceder es que depende de lo que el mandatario realice, ¿verdad? Es decir, si son varios los mandantes, ¿verdad? Otorgan un mandato, el mandatario, que es decir, quien va a ejecutar el mandato, va a generar en determinado momento una serie de responsabilidades, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de situaciones, los mandantes, ¿verdad? Los que otorgaron el mandato, los que otorgaron la representación, los que dicen, mire, represénteme a mí en tal y tal situación, quedan obligados solidariamente, es decir, quedan vinculados. Si en determinado momento hay una obligación que nace, todos están vinculados. Esos dos artículos ejemplifican lo que es la comunidad de intereses, es decir, los deudores tienen que tener intereses en común, ¿verdad? Para poder estar vinculados. Y el otro criterio que la ley utiliza para sustentar la solidaridad es la comunidad de responsabilidades. La comunidad de responsabilidades son que cada uno de los sujetos que se encuentran solidariamente dentro de una mancomunidad, se encuentran solidariamente vinculados, responden a algo, es decir, tienen una responsabilidad y la responsabilidad se aplica para todos. Entonces, veamos el artículo 2015 de nuestro Código Civil para poder mostrar. Dice, el contratista es responsable por la destrucción o deterioro debido a dolo o culpa de su parte durante 5 años contados desde la fecha de la entrega. Pero aquí es donde aparece la solidaridad, en el siguiente párrafo. Si el contratista y el ingeniero, arquitecto o constructor fueren personas distintas, la responsabilidad será solidaria. Es decir, si no responde uno, responde el otro. Eso es lo que quiere decir la solidaridad. Bueno, va a responder el otro por todo. Si uno no responde uno, va a responder el otro. El artículo 1671 de nuestro Código Civil, compañeros, este artículo nosotros lo abordamos cuando vimos los hechos y actos ilícitos. Entonces, ya ahí nosotros habíamos comentado sobre esta situación, sobre el poder observar que muchas de las personas que participaban dentro de la obligación, pues estaban vinculadas, ¿verdad? Para responder por por una obligación. O sea, si no responde una, responde la otra. Miren este artículo, el artículo 1671, dice, el propietario de un edificio es responsable del daño o perjuicio causado por la ruina total o parcial del mismo. Si la ruina se debió a defecto de construcción, la responsabilidad del dueño será solidaria con la del constructor, pero el propietario podrá repetir contra aquel para reembolsarse de lo que hubiere pagado por los daños o perjuicios sufridos. O sea, el derecho de repetición, ¿verdad? Si yo voy a responder por otro, después tengo el derecho para solicitarle que me pague lo que yo respondí, lo que yo cumplí por él, ¿verdad? Si era una parte de dinero, yo puse la parte de dinero que le correspondía a él, pues después tengo todo el derecho de solicitar una acción de repetición, ¿verdad? Repetir en contra de lo que él
lo que yo pagué por él. Es decir, basándonos en el postulado de que si no está uno, está el otro, ¿verdad? Para que cumpla con la totalidad de la obligación. Y por último tenemos el artículo 1657. Aquí también hace referencia a la solidaridad y al derecho de repetición, siempre dentro de la comunidad de responsabilidades, es decir, soy responsable junto con otra persona. Entonces, si hay una obligación generada, la cual quedamos dos personas, entonces hay comunidad de responsabilidades. El artículo 1657 dice, si varias personas son culpables del daño o perjuicio derivado de hecho ilícito, serán solidariamente responsables, salvo que pueda determinarse la parte de daño o perjuicio causado por cada una. El que haya pagado la totalidad de la indemnización podrá repetir contra cada uno de los otros por la parte que fije el juez, según el grado de participación de cada cual en el hecho, si no fuere posible determinarlo por partes iguales. Entonces aquí vemos que habla desde un inicio, serán solidariamente responsables. Media vez no se pueda determinar la parte que le corresponde, es decir, la parte proporcional. Y también en determinado momento habla, dice, podrá repetir contra cada uno de los otros. Esto, el derecho de repetición, es nada más exigir la parte que le corresponde a cada quien, ¿verdad? O sea, si yo pagué por otro, le tengo que cobrar la parte que yo pagué por él. Nada más, eso es el derecho de repetición. Pero estos artículos sirven para ilustrar cómo la ley puede en determinado momento utilizar tanto la comunidad de intereses, es decir, las personas que se encuentren solidariamente vinculados tienen que tener intereses en común y también responsabilidades en común. Eso es básicamente los postulados que utiliza la ley para poder aplicar o imponer la solidaridad. Efectos externos, ya habíamos abordado una parte de ellos, vamos a continuar. Efectos externos entre el acreedor y el deudor. La parte esencial de la mancomunidad es que a uno de los deudores puede requerirse el pago total de la deuda. Y precisamente ese es el primer efecto externo. El acreedor puede dirigirse contra uno o contra todos los deudores. Puede decirles a todos, bueno, págueme, o puede decirle solo a uno, bueno, usted, págueme la deuda. Entonces él tendrá que pagarlo todo. Y después pedirle a los demás que le paguen lo que él pagó por ellos. Artículo 1357 del Código Civil, compañeros. Dice el artículo 1357. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. La reclamación entablada contra uno no será obstáculo para que las que se dirijan posteriormente contra las demás, mientras la obligación no estuviere totalmente satisfecha. Es decir, si no se ha extinguido la obligación, no se ha cumplido, el acreedor puede solicitar que se lo cumpla uno o todos los que aparecen ahí. Esto es precisamente algo que es muy interesante, porque esto es lo que da realmente la viabilidad a este tipo de mancomunidad. Y esto en determinado momento genera la diferencia entre la mancomunidad simple y este tipo de mancomunidad.
Otro de los efectos, el segundo, el pago realizado o el pago hecho a uno de los acreedores extingue la obligación. Si en dado caso son dos acreedores, uno de ellos me dio la mitad del dinero y el otro la otra mitad. Pero uno de ellos me puede pedir a mí, págueme toda la deuda. Y yo se la pago. Entonces, solo con pagarle a uno, se extinguió la obligación. Artículo 1358. El pago total por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. Entonces, si en determinado momento, por eso es que es tan factible y tan práctica esta figura, porque uno de los acreedores me dice, mire, págueme todo, y ahí se acabó la obligación. Entonces, el deudor que hizo el pago total puede reclamar a sus codeudores la parte que a cada uno de ellos corresponde en la obligación, con los intereses respectivos y gastos necesarios. Eso es el derecho de repetición, compañeros. Artículo 1358. ¿Qué clases de defensas puede utilizar el deudor? Esto es interesante, miren, compañeros, porque derivado de la obligación, los deudores en determinado momento pueden defenderse. Es posible que el acreedor les requiera el pago, pero si hay determinadas circunstancias, problemas o alguna situación como tal, entonces ahí lo que se da es una serie de excepciones, ¿verdad? Que pueden en determinado momento provocar que el deudor pues le sea factible imponer algún tipo de excepción para que no se pague o no se cumpla con la obligación, porque la obligación tiene algunos factores o alguna situación bien complicada, ¿verdad? O no de conformidad con la ley. Me voy a explicar ahora que veamos precisamente el artículo 1360. Dice el artículo 1360, compañeros. El deudor solidario, es decir, quien está vinculado con otros deudores, podrá utilizar contra el acreedor todas las excepciones que le sean personales, las que se originen de la naturaleza de la obligación y las comunes a todos los codeudores. O sea, son tres tipos de excepciones: personales, por la naturaleza de la obligación, y las que son comunes a todos. El deudor solidario que no opone, bueno, realmente aquí no se opone a la prescripción o a las excepciones comunes a todos los codeudores, pierde el derecho de repetir contra los demás. Vamos a ver primero lo de las excepciones, compañeros. Las excepciones son situaciones, como lo dice la misma palabra, en las cuales se exceptúa cierta situación, cierta circunstancia, ¿verdad? Que provoca que el pago no se, o el cumplimiento de la obligación no se desarrolle como debe ser. Primero, las excepciones personales de cada deudor. Las excepciones personales son todas las situaciones que tiene cada uno de los deudores con relación al acreedor. Es decir, condiciones que se plantearon para el cumplimiento de la obligación, que se plantearon o que en determinado momento se llegó a un acuerdo para que se pueda cumplir la obligación, como por ejemplo el plazo para poder cumplir con la obligación. Es un acuerdo entre ambas partes. Pero resulta que el acreedor
le requiere el pago total de la obligación antes de que el plazo se hubiera vencido. Entonces, es una situación excepcional. Por eso se les dice excepciones, ¿verdad? Una situación excepcional en la cual el deudor puede señalar eso para no cumplir con la obligación. Mire, yo señalo la obligación, la excepción personal en la cual no se ha cumplido con el plazo. Entonces, yo puedo decirle, mire, la condición que se me fijó no está cumplida. El plazo eran 48 meses y a los 2 meses me está pidiendo que pague toda la deuda. No es factible. Entonces, ahí viene el deudor y dice, no, no pago. No pago porque las condiciones personales no son convenientes. No se están cumpliendo de conformidad como al acuerdo al que llegamos. Entonces, esas son las excepciones de tipo personal, ¿verdad? Las condiciones en las cuales se generó la obligación tanto entre el deudor como el acreedor. Pero aquí me refiero a las condiciones que se celebraron entre ambos, ¿verdad? Porque estas excepciones solo las plantea el deudor. Veamos la siguiente diapositiva. Al inicio del programa nosotros también vimos como uno de los elementos el objeto, ¿verdad? El objeto de la obligación. El objeto debe ser lícito, determinado. Pero lícito significa que tiene que estar dentro de lo que es la ley. Entonces, en este caso, aquí no nos vamos a las condiciones personales en las cuales se constituyó la obligación, es decir, las condiciones en las cuales hubo un acuerdo entre el acreedor y el deudor. Esas son las excepciones personales. Aquí nos vamos a excepciones que se originan de la naturaleza de la obligación. Realmente aquí se refiere a los elementos de la obligación, a los elementos que integran la obligación, donde puede existir alguna anomalía. Por lo tanto, genera una situación excepcional que el deudor puede invocar para no cumplir con la obligación. El hecho de que el objeto o en sí sea ilícito. En determinado momento, si se quiere vender un estupefaciente que está prohibido por la ley. Entonces ahí el deudor puede en determinado momento decir, bueno, mire, no puedo. Puede invocar esa excepción. La causa es ilícita, el objeto es ilícito. Entonces es ahí donde se puede plantear eso para no cumplir con la obligación. Es cuando afecta los elementos, la naturaleza en sí de la obligación. Entonces tenemos las excepciones que se originan de la naturaleza. Y por último, tenemos las excepciones comunes. Las excepciones comunes son las que se aplican a todos los deudores por igual. En este caso podemos mencionar a la prescripción, es decir, el plazo que tenemos para poder plantear alguna acción. Entonces, ahí sí se puede invocar la prescripción porque eso va a afectar a todos los deudores. Fíjense que en el artículo
eh, eh, que vimos hace referencia precisamente a todas los tipos de excepciones. Y la última es precisamente las excepciones comunes. Entonces, si en determinado momento se plantea, se puede mencionar la prescripción, entonces el término, el plazo, ¿verdad? La porción de tiempo que hay para poder plantear una acción no ha terminado. O sea, si el plazo no ha terminado, eso pues en determinado momento puede ser invocado por cualquiera de los deudores antes de que los vayan a demandar, por ejemplo. Mire, el plazo no ha terminado o alguna cuestión así. Entonces, precisamente por eso se señala esta figura. Veamos el artículo 1361, por favor, compañeros. Dice, cualquier acto que interrumpa la prescripción, es decir, el plazo de tiempo para poder solicitar el cumplimiento de una obligación o una acción posterior, en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores solidarios, aprovecha o perjudica a los restantes. Es decir, afecta a todos, ¿verdad? Siempre que el tiempo exigido por la ley haya debido correr del mismo modo para todos ellos. Es decir, el plazo para poder plantear alguna acción tuvo que haber empezado a correr para todos en la misma fecha. Por la ley ha debido correr del mismo modo para todos ellos. El acreedor solo podrá exigir a los deudores cuyas obligaciones no hayan prescrito el valor de estas deducida a la parte que corresponde a los demás. Por ejemplo, alguien no cumplió con el pago, alguno no cumplió con el pago, entonces la ley señala un plazo para que se pueda solicitar el cumplimiento de esa obligación. Pero cuando me refiero a que no cumplió con el plazo, quiere decir que el plazo que inicialmente pactaron entre las partes, tanto entre el deudor como el acreedor, supongamos 48 meses, no lo cumplió. Pasaron los 48 meses y no pagó. Entonces ya después hay un plazo que la ley señala para que se pueda plantear alguna acción. Entonces, para algunas figuras es de 1 año, para otras es de 2 años, para otras es de 5 años. Entonces, de esta manera, lo que se suscita es que dentro de ese plazo se podrá pagar o se podrá exigir, se podrá demandar, ¿verdad? Pero para todos ese plazo debe correr a partir de la misma fecha. A eso es a lo que se refiere ese artículo, el 1361. El artículo 1362, compañeros, establece, si el acreedor de uno de los deudores solidarios solo exige de él la parte que le corresponde, no se entenderá interrumpida la prescripción respecto a los demás. Es decir, resulta que somos 3 los deudores, pero solo, ya pasó el plazo para cumplir los 24 meses, yo tenía que haber pagado los 3, pero hay un plazo posterior para que el acreedor, bueno, no me pagaron, entonces los voy a demandar. Pero resulta que solo se lo exige a uno, solo me lo pide a mí. Pero eso no quiere decir que la prescripción, el plazo para poder plantear una acción en relación a los demás, se vea interrumpido, se interrumpa. Entonces ahí, para ellos también en determinado momento les puede decir, bueno, págueme también. Pero generalmente lo puede hacer con uno solo porque es deudor solidario. Por eso es que es tan usada o tan utilizada esta situación, esta eh, figura. Ahora veamos, compañeros, formas en las cuales
no se cumple con la obligación, sino la obligación se extingue. No hay un cumplimiento normal aquí. Ya lo habíamos platicado de manera breve en la clase anterior. Hoy vamos a platicarlo un poquito más a fondo, y son los medios en los cuales la obligación se extingue. Hago énfasis en esto. Se extingue porque el cumplimiento de la obligación es anormal. O sea, el cumplimiento en sí no se da, sino que de una forma anormal se termina la obligación. ¿Cuáles son estos medios en los cuales se extingue la obligación? Primero, la novación. Eso habíamos platicado brevemente en la clase anterior. Novación es cuando uno de los deudores libera a los otros, pero porque se genera una nueva obligación. Por eso se llama novación. ¿Por qué? Se nova la obligación antigua, se vuelve una nueva. Veamos el artículo 1364. Dice: la novación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios libera a todos los codeudores. Sin embargo, si el acreedor ha exigido la adhesión de los codeudores y estos la han rehusado, el primitivo crédito subsiste. Les voy a comentar a qué se refiere esto. Esto se refiere al hecho de que viene uno de los deudores y dice, bueno, uno de los deudores solidarios, yo pues, tengo algún problema, el plazo es corto, yo no puedo pagar. Entonces voy con el acreedor y en determinado momento el acreedor me dice, bueno, generemos una nueva obligación. Pero usted se va a quedar como único deudor. Entonces eso libera a los demás, ¿verdad? A menos que el propio acreedor diga, no, vamos a novar el crédito, pero los deudores, los codeudores siguen. Ustedes van a seguir. Si ellos no quisieran, entonces el crédito no se vuelve no se genera uno nuevo, sigue el antiguo, que es lo que dice en esta última parte del artículo. Precisamente dice que va a subsistir el crédito primitivo. Entonces, eso en determinado momento quiere decir que el antiguo no se va a volver uno nuevo. Eso es a lo que se refiere. El primitivo crédito subsiste. Realmente, esto es generar una nueva obligación. Provoca que se cancele la original. Entonces ahí no es que se haya cumplido con la obligación, sino que simplemente se generó una nueva y por eso se canceló la anterior. Se extinguió la anterior, pero hay una nueva. A eso se refiere la novación, ¿verdad? Generar una nueva, novar. Luego tenemos la quita o remisión en el artículo 1366. Dice, el pago parcial aceptado por el acreedor y la quita o remisión que hiciere a uno de los deudores solidarios no altera sus derechos por el resto de la deuda, ni los deudores entre sí. Esto se refiere a los efectos que pueden producirse cuando incluso se incluye la remisión. La quita o remisión es el perdón. Cuando un acreedor me dice, yo le perdono el crédito que usted me debe. Lo que usted me debe, yo se lo perdono.
Entonces el nombre es remisión, pero también recibe el nombre de quita, ¿verdad? También se le conoce con ese nombre. Pero como estamos hablando de deudores mancomunadamente solidarios, ¿verdad? Es decir, que son varios y que se encuentran vinculados, si uno de los deudores se ve beneficiado porque el acreedor le dice a usted le perdono la deuda, eso no va a afectar a los demás. ¿Qué es lo que dice aquí? El pago parcial aceptado por el acreedor o la quita o remisión, es decir, o el perdón que hiciere a uno de los deudores solidarios, no altera sus derechos por el resto de la deuda, ni los deudores entre sí. Es decir, a los demás no les va a beneficiar eso. Ellos van a continuar igual. Entonces ahí no, a pesar de que a alguno de los deudores se le perdonó, los demás continúan dentro de la obligación. Les pongo un ejemplo de eso. Yo voy con mis hermanos a solicitar un préstamo. Resulta que el banco viene y me perdona a mí la deuda, pero mis hermanos no. Ellos siguen siendo deudores solidarios. El hecho de que a mí me hayan perdonado la deuda no quiere decir que a ellos se los hayan perdonado también. Ese es el efecto. A ver, el compañero Efraín Luis Estuardo Orrego. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Mi compañero. pregunta es referente a este tema, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el deudor, en este caso decía que a usted le perdonaron la deuda, pero a sus hermanos no, ¿verdad? Sí. Si al final, digamos, en algún momento ellos incurren en impago, el banco también podría solicitarle a usted el pago de la deuda, o ya no. Ya no, porque ya me perdonó. Prácticamente quedo fuera yo del pago. Solo queda entre ellos. Esa es una de las situaciones por las cuales se trae a colación esta figura. Porque ya no, a mí ya me perdonó. Que muchas gracias, licenciado. A la orden, compañero. Ahora veamos la confusión. La confusión, compañeros, artículo 1368. Dice, la confusión libera a los otros codeudores por la parte de aquel en cuya persona se han reunido las calidades de acreedor y de deudor. Confusión es cuando un deudor reúne, o un mismo sujeto de una obligación reúne las calidades de acreedor y deudor. Entonces, aquí dice, la confusión libera a los otros codeudores por la parte de aquel en cuya persona se han reunido las calidades de acreedor y deudor. Es decir, en la parte proporcional aquí, a pesar de que es una mancomunidad, sí se ve esa situación, porque uno de los deudores resulta que se convierte en acreedor y deudor. Entonces, afecta de esa manera. Precisamente es lo que establece el artículo, ¿verdad? Dice, la confusión libera a los otros codeudores por la parte de aquel en cuya persona se han reunido las calidades de acreedor y deudor. Que eso se puede dar porque en determinado momento un deudor, por las cosas del destino, adquiere los derechos crediticios o una acreeduría, ¿verdad? La compra. O alguna otra situación similar, entonces puede reunir la doble calidad. Entonces, que reúna la doble calidad, pues, si yo mismo soy acreedor y deudor, no me voy a pagar a mí mismo. Entonces, prácticamente desaparece. Pero como aquí hay más deudores, en la parte que corresponde a él es en donde se va a ver afectada. Y por último, compañeros, tenemos aquí la compensación. La compensación es cuando el acreedor es deudor, el acreedor también le debe dinero al acreedor. Entonces, ahí son recíprocamente acreedores y deudores, ¿verdad?
O sea, yo soy acreedor del deudor A, pero también él es acreedor mío. Yo también le debo dinero a él. Entonces es una especie como de equilibrio. Por eso se le llama compensación, se compensa. Porque resulta que el acreedor y el deudor se encuentran en esa situación, ¿verdad? Ambos son acreedores y deudores. Es como que si yo le debiera dinero a mi hermano, ese ejemplo ya se los había puesto. Pero creo que aclara bastante esta situación. Yo le debo 100 quetzales a él y él me debe 100 quetzales a mí. Entonces, no nos vamos a intercambiar el dinero, ¿verdad? Simplemente ahí se termina la obligación. Pero veamos lo que dice el artículo 1369. Dice, el deudor solidario no puede oponer compensación al acreedor por lo que éste deba a otro de los codeudores solidarios. O sea, el deudor no puede invocar eso. Realmente el acreedor le debe a otro de los deudores, ¿verdad? Le debe cierta cantidad de dinero. Entonces, no puede decir, mire, por compensación yo ya no le voy a pagar esta cantidad de dinero, ¿verdad? Eso no lo puede hacer. No lo puede hacer. Eso solo se realizará entre el acreedor y el deudor que estén vinculados por esa situación. Es decir, donde uno sea deudor del otro y otro sea acreedor del otro, ¿verdad? Ahí nada más. Entonces, la compensación puede ser total o parcial, puede ser que en determinado momento se deba la misma cantidad, ¿verdad? O solo se deba una parte, una porción. Entonces, la compensación como tal, cuando en determinado momento se da una situación así, el deudor solidario, los deudores solidarios no pueden invocar eso. Es una cuestión personal. Entonces no puede decir esto, mire, fíjese que por esto entonces yo ya no voy a cumplir con la obligación. Eso no lo puede hacer. Esta figura no cabe como las otras. No puede imponerlo de esa manera. Por eso es tan interesante esta figura en ese sentido, ¿verdad? No lo puede plantear. Porque es otra, a pesar de que existe una figura recíproca ahí, no podrá señalarlo alguno de los deudores solidarios para poder cumplir con la obligación. Entonces, compañeros, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna observación, alguna inquietud sobre esto? Esto más que nada son los efectos, ¿verdad, compañeros?, que existen dentro de las mancomunidades solidarias. El hecho de que exista multiplicidad de sujetos, lo que genera en determinado momento es cómo unas acciones o determinadas figuras dentro de la obligación pueden generar o pueden afectar a los sujetos que participan dentro de la obligación. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación? La compensación, me dicen aquí. Fíjense que la compensación, compañeros, es cuando una persona es acreedor de otra, pero esta otra también es acreedor. O sea, les pongo un ejemplo. Vengo yo y le presto a mi hermano 120 quetzales, pero resulta que yo ya le debía 40 quetzales a él. Entonces, yo soy deudor de él, pero también acreedor de él. Y él es deudor mío, pero también acreedor mío. Es parcial la compensación, como en el caso que yo les ponía, ¿verdad? Yo le estoy dando a él 120 quetzales,
pero yo le debo a él 40. Entonces es parcial, se compensa solo una parte. Ahora, si yo le doy 120, pero también le debía 120, entonces eso es confusión. Ahora, la confusión es cuando uno reúne las calidades de acreedor y deudor a la vez. Me piden aquí un ejemplo de la novación, antes de continuar con esto. La novación es cuando se genera un nuevo crédito. Resulta que yo, como les decía, voy a solicitar un préstamo al banco, pero en el lapso ya no tengo, pues, como dicen coloquialmente, ¿verdad? Se me trabaron las carretas, ya no puedo pagar. Entonces, ya no puedo pagar y voy a solicitar al banco que se modifique y que por favor me puedan dar un plazo más alto o tal vez una tasa de interés más baja. Entonces el banco dice, sí, está bien, vamos a generar una nueva obligación y a cancelar la anterior. Pero ahí si el banco quiere que los otros deudores también formen parte del nuevo crédito, los deudores tendrán que formar parte. Si ellos se niegan, entonces dice el banco, el acreedor va a decir, bueno, entonces no generamos un nuevo crédito. Realmente ahí, en todas estas figuras, no se cumple con la obligación. Aquí se extingue de manera anormal. A ver, el compañero Abner Osvaldo. Sí, buenas noches. Como una consultita con eso que estaba explicando de la innovación. ¿Eso solo aplica para cuando son mancomunadas entonces o también podría ser solo individual de una persona? Fíjese que la innovación puede aplicarse no solo para mancomunidad solidaria, puede aplicarse incluso para créditos individuales. Lo interesante aquí es cuando hay más deudores. Por eso es que se menciona. Cuando existe la mancomunidad solidaria, es cuando se suscita la mancomunidad solidaria, ¿qué va a pasar si existe la novación? Entonces, por eso es que el legislador sí lo señaló específicamente en el artículo 1364, ¿verdad? Porque si solo fuera un deudor, no hay problema. Ahí no hay problema, ¿verdad? Se genera uno nuevo y él lo aceptó, ya no hay problema. Pero en el caso de que hayan más deudores, ¿qué van a pasar con estos deudores? ¿Qué va a suceder con estos deudores? Entonces, ahí es donde dice el artículo 1364, la novación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios libera a todos los codeudores, es decir, bueno, ustedes quedan afuera y me quedo solo con este deudor y vamos a generar una nueva obligación. Pero si el acreedor exige, bueno, yo quiero que los demás deudores también continúen. Y si ellos no aceptan, entonces la novación no se realiza. Lo que sucede es que como es una figura en la cual se termina de una manera normal la obligación, por eso es que se menciona cómo afecta a la mancomunidad, porque recordemos que aquí hay sujetos que están vinculados. Entonces, por eso es que es necesario señalarla dentro de esta figura. Pero la novación no es exclusiva de la mancomunidad solidaria. No sé si respondo a su pregunta. Sí, quedó bastante claro. Gracias. A la orden, compañero. A ver, la compañera Jamie Anaí Cruz Escobar. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. La compensación se puede dar si solo hay un acreedor y un deudor, ¿verdad, licenciado? Es que esa es la cuestión. Sí, pero puede incluso ser, supóngase que hayan varios deudores, probablemente el acreedor también puede deberle no solo a uno de los deudores, puede deberle a uno o dos,
¿verdad? O a varios. Entonces, no es exclusivo solo de uno. Por eso es que en este caso la ley dice que la compensación no puede invocarse por parte de los deudores para ya no pagar la deuda. Fíjense que estas figuras, la confusión y la compensación, tienden a confundirse. Pero la compensación es cuando dentro de la obligación, el acreedor y deudor son recíprocos, ¿verdad? O sea, ahí mismo están. En cambio, en la confusión es cuando solo en determinado momento la persona asume los roles de acreedor y deudor. Entonces, esa es precisamente la pequeña diferencia que existe. Es muy, muy pequeña, pero aquí en los efectos que puede provocar en la mancomunidad solidaria está que la compensación no se puede invocar con el fin de no pagar por parte de los deudores o liberarse de la obligación. Ahí Muchas gracias, licenciado. A la orden, compañero. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna inquietud? A ver, el compañero Abner Osvaldo. Otra consultita acá sobre, en el artículo 1478 también habla sobre la innovación, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando se refiere en el parrafito 2, la innovación no se presume, ¿a qué se refiere? La innovación debe ser explícita. 1478. Dice, hay innovación cuando el deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación, o sea, la modifican tanto que es una nueva, sustituyéndola por otra. La innovación no se presume, es decir, tiene que ser explícita. No se está dando a entender que es un nuevo préstamo, sino en el contrato debe decir explícitamente se innova el crédito tal o se innova el préstamo tal. O sea, se genera uno nuevo. Tiene que ser expreso para no caer en situaciones subjetivas que solo van a afectar al cumplimiento de la obligación. Tiene que ser concreto, ¿verdad? Tiene que decirlo. No podemos asumirlo ni presumirlo, sino tiene que decirlo el contrato, mire, se está constituyendo de manera expresa un nuevo crédito y el crédito primitivo o anterior se va a cancelar. Entonces, no puede presumirse. Ya, gracias. Entonces, se extingue la obligación, pero se crea una nueva obligación también, entonces. Es que esa es la cuestión. Se extingue la obligación de manera normal, pero se genera una nueva. Entonces, esa forma de extinguir la obligación va a traer consecuencias en una figura en la cual participan tantos sujetos, ¿verdad? Como es la mancomunidad solidaria. Por eso es que se nombra en este tema, porque como trae consecuencias para ver qué va a pasar con los otros deudores, ¿verdad? Con los otros sujetos. Ya. Gracias, quedó claro. A la orden, compañero. Bueno, compañeros, entonces yo dejaría la clase del día de hoy hasta aquí. Me parece que el día viernes sí van a haber clases, porque la semana entrante ya es Semana Santa. Entonces, nos vemos el próximo jueves, siempre a las 5:30, compañeros. Que pasen ustedes una excelente noche. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo día.